Yo soy Fisa, Juan Pedro Fisanotti, pero si me dicen Juan no me voy a dar vuelta porque no caigo que me llamo Juan todavía, me dicen todo Fisa. Y voy ahora sí a estar hablando yo ya de algo bastante más técnico, ¿sí? Todo lo que dijo Litox es verdad. Y a mí especialmente me llegó la parte de comunidad justamente en una de las cosas que voy a hablar ahora. Pero bueno, no voy a spoilear demasiado. Les voy a estar hablando de Django. Django es un framework de desarrollo web, así que es algo para hacer sitios web con Python. ¿Sí? La charla va a ser sobre eso. ¿Cuál es el objetivo de la charla? No es que ustedes salgan como expertos de desarrollo web en Python, porque tengo poco tiempo como para eso. La idea es que ustedes salgan sabiendo qué se puede hacer y sabiendo más o menos cómo es el gustito de las herramientas que hay para eso. ¿Sí? Pero después, justamente, si les interesa más, se pueden meter en su casa a investigar y justamente tienen toda una comunidad enorme atrás de gente que los puede dar una mano gigante. Y si tienen ingeniería web acá en la universidad, también lo van a tener que hacer. Bueno, arranquemos entonces. ¿Qué es Django? Django es un framework de desarrollo web, ¿sí? Un framework de desarrollo web es una gran caja de herramientas con un montón de cosas resueltas que yo usualmente necesito cuando tengo que hacer un sitio web, ¿sí? Yo podría programar un sitio web directamente con el lenguaje pelado, ¿sí? Con Python así pelado, sin usar ningún framework, sin ninguna caja de herramientas ya lista. El tema es que si quisiera hacer eso, uno, me llevaría muchísimo más tiempo, ¿sí? Porque tendría que reimplementar un montón de cosas que siempre voy a necesitar y que otra gente ya hizo. Y además probablemente no lo voy a hacer tan bien como un montón de gente que hacía desarrollo web durante muchísimo tiempo y que se sentó a discutir las mejores formas de hacerlo y implementarlo y demás, ¿sí? Así que probablemente me tome mucho más tiempo en hacer algo peor que si directamente uso una caja de herramientas que ya tiene herramientas bien afiladas, bien pulidas y demás por gente que sabe un montón. Está desarrollado en Python, ¿sí? Todo el framework, todas esas herramientas están hechas en Python y además el sitio que yo haga usando esas herramientas va a estar hecho en Python, ¿sí? Por eso estamos con esta charla en este evento. Es software libre, todo el código del conjunto de herramientas se puede ver, se puede modificar, se pueden publicar las modificaciones, pueden, si encuentran bugs, mandar los arreglos, si les interesaría agregar una feature la pueden proponer, programarla ustedes o pedirla y ver cómo otra gente la programa. ¿Sí? Es libre, pueden ver cómo está hecho por dentro. Y eso es importantísimo para una herramienta que uno usa tanto. Por ejemplo, si uno hace desarrollo web y está todo el día trabajando con eso, está re bueno poder ver cómo eso funciona por dentro, ¿sí? Y no usar una herramienta cerrada que cuando falla es así y no la puedo tocar, ¿sí? Es muy distinto trabajar con algo que es libre. Tiene una comunidad muy grande por detrás. De vuelta no voy a spoiler, pero más adelante les voy a explicar un detalle por el cual es re importante eso. Pero sepan que hay una comunidad muy grande. Es dentro de Python, que Python es un lenguaje muy usado, dentro de Python es el framework web más usado, ¿sí? Así que tiene muchísima gente detrás. Y además está bueno saber dónde surgió Python, dónde surgió Django, porque surgió con una filosofía bastante particular, ¿sí? Su lugar de nacimiento lo influenció mucho y eso está bueno conocerlo. La gente que hizo originalmente Django, hoy ya tiene cientos de personas colaborando, pero la gente que lo hizo originalmente era gente que trabajaba haciendo sitios para empresas de noticias, ¿sí? No sé si se imaginan, pero en un sitio de noticias los cambios para el sitio no te los piden para dentro de una semana, te los piden para dentro de 15 minutos o dentro de una hora. Si acaba de haber un terremoto y necesito mostrar una página con la visualización de qué ciudades fueron más afectadas y qué sé yo, no te puedo decir, sí, me va a llevar 3 o 4 días hacerlo. No, el terremoto fue ahora y el sitio de noticias lo tiene que mostrar ahora, así que hay que hacerlo ahora. Esa gente trabajaba en eso, pero además era gente a la que le interesaba escribir buen código mantenible, no hacks así nomás desordenados para salir en un momento y que después no se pueda entender qué se hizo. Entonces se dice que Django fue pensado para perfeccionistas, ¿sí? Pero que tienen deadlines, que tienen fechas de entrega. O sea que no pueden, por ser perfeccionista, decir me voy a dedicar 3 semanas a hacer esto para hacerlo perfecto. No, tengo que hacerlo ya, pero quiero hacerlo bien. Así que Django surgió en ese contexto. Bueno, cuando yo hago un sitio en Django, Django ya me propone una especie de estructura general de cómo voy a organizar algunas cuestiones de código. Vamos a empezar por ese lado. Esa estructura que me propone es
entender una especie de diferencia entre lo que es un proyecto. Oye, Mati, ¿todo bien? Voy viendo a la gente que llegaba afuera. Pensar mi sitio como una especie de gran proyecto que adentro va a tener muchas aplicaciones. ¿Sí? Una cosa así. ¿Qué es el proyecto? Es todo mi sitio. ¿Qué son las aplicaciones? Piénsenlo más o menos como módulos que resuelven cosas específicas. Por ejemplo, si estoy haciendo un sitio de noticias, mi proyecto es el sitio de noticias, y por ahí tengo una aplicación que sea las noticias específicamente, otra aplicación que sea el foro, sí, que tenga un foro de discusión para que la gente postee cosas, qué sé yo. Otra aplicación que sea integración con redes sociales, y entonces de esa aplicación manejo todo el tema de que se integre con Facebook, Twitter y demás. ¿Sí? Las aplicaciones son especies de divisiones de cosas que hacen algo más específico adentro de mi sitio. Y la idea es que esas aplicaciones sean lo más plugueables, o sea, lo más desconectadas del resto de las cosas posible. Cosa de que si yo hice un sitio de noticias con integración para redes sociales y dentro de unos meses tengo que hacerle para otro cliente de vuelta un sitio de noticias con integración de redes sociales, puedo agarrar la aplicación de integración con redes sociales, sacarla y ponerla en otro sitio. ¿Sí? O sea, que esas aplicaciones sean como paquetitos que yo puedo reutilizar en distintos proyectos. Acá es donde está re importante haber tenido una comunidad re grande, porque ya hay un montón de esos paquetitos resueltos. ¿Sí? Hay un montón de esas aplicaciones listas para usar en el proyecto sin tener que uno sentarse a programar. Por ejemplo, lo que decía recién de integración con redes sociales, ya hay un paquete que es Django OAuth, que me permite, por ejemplo, autenticarme, o sea, loguearme con cualquier red social. Entonces, si yo tengo que hacer un sitio y en mi sitio me tengo que poder loguear con redes sociales, no tengo que sentarme a programar todo eso. ¿Sí? Ya está hecho. Ya alguien hizo una aplicación plugueable que yo puedo agarrar y poner en mi proyecto y listo, y lo tengo. Eso acelera muchísimo los tiempos de desarrollo. O sea, además de la caja de esas herramientas que era el framework, hay un montón de herramientas ya empaquetadas que le puedo enchufar y que ya me resuelven esas tareas que normalmente voy a tener que hacer. Ahora, además, para las aplicaciones, o sea, para esos paquetitos que se dedican a algo específico, Django también nos propone una forma de elaborar. La forma de elaborar es seguir una arquitectura MVC. Algunos pueden haber escuchado esto, es básicamente una especie de patrón de diseño de una arquitectura en realidad de cómo separar las grandes cosas que tiene mi aplicación adentro. Lo que propone MVC, que en realidad en Django es un poquito distinto, pero o sea, si hay algún muy purista de MVC que sabe mucho de MVC acá, se va a dar cuenta que hay algo distinto, si no el resto sepan que no es importante. Básicamente me dice, bueno, tu aplicación va a tener tres grandes cosas. Por un lado va a tener acá, modelos, ¿sí? Los modelos son la parte que se conecta a la base de datos, ¿sí? Todo el código que vos escribiste para leer y guardar información en tu base de datos. Por otra parte, vas a tener vistas, que son la parte de código que resuelve lo que el usuario está queriendo ver o interactuar y demás, ¿sí? Por ejemplo, el código que elige un montón de noticias y lo pone en la home y las ordena por tal criterio y demás, ¿sí? Eso es para Django una vista. Y después los controladores, que son básicamente lo que dicen en qué momento se tiene que ejecutar el código de cada vista. En Django, ¿sí? Si van a MVC de cualquier otro lenguaje, sepan que va a ser distinto. En Django es esa la forma de interpretarlo. Los controladores, justamente por cómo está pensado en Django, terminan siendo nada, terminan siendo una línea de código. Bueno, ya sabemos más o menos cómo nos dice Django que tenemos que trabajar, o sea, cómo va a ser nuestro sitio, cómo se va a estructurar. Ahora, ¿qué herramientas me da Django para hacer mi sitio? Hay dos que son súper importantes y que son las que vamos a estar usando la mayor parte del tiempo, y después hay un montón de cosas extras alrededor. Vamos a empezar con esas dos. La primera de esas dos es el ORM. Levante la mano el que escuchó alguna vez qué es un ORM. Bastante. Bueno, para los que no escucharon, sepan que lo que les voy a presentar es la gloria, más allá de Django. Básicamente tenemos este problema cuando programamos. La mayoría de las veces estamos programando en algún lenguaje que es orientado a objetos, ¿sí? Donde nosotros tenemos clases, métodos, funciones y demás. Pero después, cuando vamos a almacenar o leer nuestra información, la base de datos no es orientada a objetos, la base de datos es relacional. O sea, tablas, registros, filas y demás. Y con un lenguaje específico para hablar de la base de datos, que es SQL. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Si no sabemos de estas cosas, o sea, si no sabemos que esto existe, la mayoría de las veces que terminamos haciendo armando SQL adentro de strings. Y por ejemplo, cuando queremos guardar una instancia del objeto cliente que tenemos, armamos el SQL, el insert into table clientes, qué sé yo, abrimos paréntesis y empezamos a meter los campos del objeto cliente en esa query SQL que estamos armando y ese tipo de cosas.
Eso es un montón de código, muy propenso a errores, muy propenso a vulnerabilidades de seguridad, ¿sí? Un ORM lo que hace es abstraerme de eso y decirme, no, vos trabajás en objetos, bien, trabajás en objetos. Yo me encargo por detrás de toda la conversión de eso a tablas, ¿sí? Entonces, en mi código lo único que voy a ver es objetos. Veo FISA igual a crear una instancia del objeto cliente, FISA.nombre igual a Juan Pedro, FISA.guardar, ¿sí? Y eso solo por detrás, creó la conexión a la base de datos, escribió todo el SQL para hacer el insert, qué sé yo, y me devolvió el resultado de si anduvo bien o no. ¿Sí? Y yo no tengo que estar escribiendo SQL, yo no tengo que hacer esa conversión entre objetos y tablas a mano. Lo mismo para leer, puedo decirle clientes.objetos.todos.filtrados por nombre igual a Juan Pedro, ¿sí? Y eso solo por detrás escribió una query SQL, leyó registros, los convirtió a objetos y me dio una lista de objetos clientes, ¿sí? Y yo no me entero que detrás hay tablas. ¿Se puede quedar corto a veces? Sí, si estoy escribiendo SQLs de 3 páginas de SQL, sí, capaz que eso lo tenga que escribir a mano. Igual Django me da las herramientas suficientes como para la mayoría de los casos, y para que cuando no puedo con el ORM generar las queries y demás de la forma que a mí me gustaría, poder decirle directamente, no, el SQL que quiero que ejecutes es este, y convertirme los resultados a objetos, ¿sí? Entonces podemos usar partes, por ejemplo, del ORM, cosas así. ¿Se ha entendido acá? Bueno, obviamente se dan cuenta que esto lo vamos a estar usando todo el tiempo, porque la mayoría de los sitios que hacemos tienen mucha interacción con la base de datos, de leer y escribir cosas, ¿sí? Así que esto se usa todo el tiempo. Ahora, la otra gran cosa que nos va a pasar todo el tiempo es que si estamos haciendo un sitio web, queremos de alguna forma mostrar resultados, ¿sí? Queremos mostrar datos en la página que le estamos mostrando al usuario. Ese HTML no lo escribimos una sola vez así estático y quedó ahí en nuestro sitio, sino que, por ejemplo, si tenemos una sección de comentarios, vamos a tener que de alguna forma leer todos los comentarios de la base de datos y meter todos esos comentarios en el HTML para que el usuario los vea. Bueno, un sistema de templates se encarga de eso. De vuelta, si nunca había un sistema de templates, ¿qué es lo que haría? Y tendría un cacho de HTML del inicio, más comentario.título, más cacho de HTML en el medio, más comentario.texto, más, y eso en un loop, y después más HTML del final, y qué sé yo. De vuelta, escribir eso se hace muy largo, ¿sí? Mucho código, muy desordenado y que es muy propenso a errores. ¿Qué me deja de hacer un sistema de templates? Y que de vuelta esto no es invención de Django, ¿no? Django tiene su sistema de templates, pero hay un montón de sistemas de templates de otros lados y demás. Un sistema de templates me deja escribir todo el HTML en un solo lugar y meterle marcas adentro de acá va a ir el título, acá esto repetilo por cada comentario, acá adentro meté el texto del comentario, ¿sí? Entonces el HTML está lindo, ordenadito en un solo lugar. Y después yo desde Python le digo, che, Django, devolver al usuario ese HTML y los datos que tenés que usar son estos otros. Y Django agarra y mete esos datos adentro del HTML y le devuelves al usuario. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más aparte de estas dos grandes herramientas? Un montón de cosas. Demasiados como para incluirlos en una sola charla. Pero básicamente sepan que, por ejemplo, HTTP y toda la tecnología que usamos normalmente para web no tienen ningún concepto de sesión. Eso lo tenemos que resolver con cookies y demás. Django ya tiene eso resuelto, o sea, ya tiene su sistema de sesiones, que lo puedo usar con cookies, lo puedo usar con otros con backend que quiera para guardar, los demás. Manejo de caché, es decir, si tengo 100.000 usuarios entrándome por hora y están todos entrando a la home y la home cambia una vez cada 15 minutos, no voy a recalcular y regenerar la home 100.000 veces, la regenero una vez cada 15 minutos y listo. Y la cacheo, digamos, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya las sabe hacer. Tener en un solo lugar la configuración de base de datos, cuestiones de seguridad, todo ese tipo de cosas, y no tener que estar repitiendo, por ejemplo, en cada lugar donde me quiero conectar a la base de datos, tener que importar a mano esas cosas. No, lo hace solo. Internacionalización, que si alguno alguna vez hizo, sabe que es un pernazo, que es básicamente decir que, si entra Pepito de España, que se vea en pesetas y con las comas, y si no, en otro formato de fecha, qué sé yo, ya está. Formularios, que también, si nunca programaron web y tienen que de repente programar web, se van a chocar con, si ustedes venían de así, de desarrollar aplicaciones de escritorio y ahora quieren hacer web, y dicen, yo en la aplicación de escritorio ponía un textbox, y quería ver qué escribió el usuario y decía, imprimí textbox.text. Y bueno, en web eso no existe, si el usuario está escribiendo en su máquina, yo no tengo acceso a eso, y tengo que entonces poner un formulario de ahí para que me mande los datos, qué sé yo. De vuelta, formas de resolver eso y hacerlo un poco más sano.
Y también algunas cosas bastante interesantes para hacer testing automatizado, ¿sí? Para simular un navegador haciendo una request a tal URL con un usuario logueado de tal forma, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas también están bastante bien resueltas. Todas estas cosas que vimos hasta ahora son paquetes o librerías que nosotros estamos usando de Django para escribir nuestro código. ¿Sí? El manejo de sesiones, el ORM, qué sé yo. Son cosas que en nuestro código, cuando tipeamos código, estamos usando el ORM, usando tal cosa. Además, en esa caja de herramientas de cosas resueltas nos vienen algunas otras cositas que no son necesariamente librerías de código, que también está bueno mencionar. Una muy importante es el servidor de desarrollo. ¿Sí? Hoy en día, cuando hice inicialmente esta charla no era tan así, hoy en día está más resuelto. Pero retrocedamos unos años, cuando uno quería programar un sitio web en la mayoría de los lenguajes, para probarlo uno tenía que tener un servidor web configurado. ¿Sí? Tenía que tener un Apache o un Internet Information Server o lo que sea, instalado y configurado apuntando a donde estaba el código de mi sitio, qué sé yo, y cada vez que hacía cambios reiniciar el servidor, qué sé yo, para ver los cambios, todo ese tipo de cosas. Hoy ya no sucede tanto, hoy la mayoría de los lenguajes ya empiezan a traer herramientas, pero bueno, esto Django hace rato que lo trae, que es directamente, yo tengo acá mi carpeta con mi código, ¿sí? Tengo instalado obviamente Django porque lo estoy usando para programar, decirle, Django, levantarme un servidor de pruebas y que Django lo haga solo, ¿sí? Sin instalarme un Apache ni nada por el estilo. Django simplemente me levanta un sitio andando con el código que lo leyó ahí de donde lo tengo en mi carpeta de desarrollo, para yo poder probar si las cosas están dando bien, ¿sí? A eso, poder iterar rápido, poder probar rápido cada vez que hago un cambio sin tener que estar buscando cómo deployarlo, cómo ponerlo en producción y qué sé yo. Así, acá donde está, donde lo tengo en la carpeta de código, correlo, veo, anda, listo. No, no anda, toco código, guardo el archivo, miro ahí y solo está actualizado, ¿sí? Otra cosa muy útil es la consola de Django. Litox recién hablaba de, en Python yo puedo abrir un intérprete interactivo y empezar a tirar código y anda, ¿sí? Y probar que ande. Con un sitio web eso es un poco más complicado, porque por ejemplo, cuando mi sitio esté corriendo, lo que va a estar es recibiendo requests y va a haber un montón de cosas alrededor de Django para responder a esa request. Por ejemplo, va a haber creado solo una conexión a la base de datos, voy a poder preguntar si hay un usuario logueado, todo ese tipo de cosas. La consola interactiva de Django es un intérprete de Python interactivo que ya me pone alrededor todas esas cosas como si fuese que estoy en el sitio web andando, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una query a la base de datos y solo me crea la conexión y demás, como si hubiese sido el sitio web. Entonces puedo probar qué va a pasar si yo en mi sitio web trato de ejecutar esto, sin tener que agarrar, programar una URL, entrar desde el navegador y probarlo y demás. No, abro una consola interactiva, tiro el código y pruebo a ver cómo anda. Y finalmente el modo debug, que es algo re útil cuando uno está desarrollando web. Uno de los grandes problemas de web es, si algo explota, yo no estoy viendo que explota. ¿Sí? Porque yo no tengo el proceso de mi aplicación corriendo, está en un servidor y yo estoy viendo desde el navegador el sitio y pongo algo en el sitio, una URL que no existe o trato de guardar y hay un error en la aplicación, ¿cómo veo qué pasó? ¿Sí? No veo el mensaje de error ahí porque es el navegador. El modo debug es, bueno, si estás desarrollando, deja el modo debug activado, cuando lo pongas en producción, no. Si estás en debug, entonces, si hay algún error en el servidor, Django lo captura, arma un HTML con toda la información que te hace falta de ese error, y te muestra eso como respuesta en el navegador. ¿Sí? Entonces eso, no ves en el navegador un 502 el servidor explotó, sino que ves un detalle así con qué línea falló, qué variables había en memoria, qué valores tenían, qué había en la sesión, qué había venido en la request, todo. Eso está re útil, después lo vamos a ver. Y finalmente, una de las cosas que trae Django ya resueltas y que fue como una especie de amor a primera vista, es el admin de Django. ¿Qué es el admin de Django? Cuando programemos lo vamos a ver, ¿sí? Concreto, así que si algo de esto no llegan a hacerse la imagen de cómo es, no importa, lo vamos a ver andando. Pero el admin de Django es, una vez que yo le dije, voy a tener estos datos en la base de datos, o sea, una vez que yo le dije, por ejemplo, yo quiero guardar clientes y el cliente tiene nombre, edad y dirección, Django solo me sabe hacer una VM, ¿sí? Una VM de eso. Y una VM que con poquitas líneas de configuración le puedo decir, metele búsqueda, metele ordenamiento, metele filtros por estos campos, metele una jerarquía de fecha, mostrar tales columnas, permitir que cuando haga clic en tales columnas se ordene. Todo eso solo, me hace los formularios para la VM y todo, solo, ¿sí? Lo único que tengo que decirle es, cuando yo dije esto es lo que quiero en la base de datos, después decirle, bueno, Django, quiero una VM de eso. En una línea decirle, quiero una VM de eso. Y después más líneas si lo quiero configurar un poco. Es
muy bueno para dos cosas. Mientras estoy desarrollando, poder generar datos. Sí, la típica es, tengo el sitio andando, la home de mi sitio de noticias ya está. ¿Sí? Necesito noticias para ver cómo se ve, pero todavía no hice la sección de carga de noticias y toda la bola. Entonces uso el admin, agarro y genero noticias y puedo ver cómo se ven en la home. ¿Sí? Poder probar con datos sin tener que yo sentarme a programar cosas de cómo generar esos datos. Y la otra gran cosa es, sirve también para usarlo en producción. ¿Sí? Si estoy haciendo un sistema de gestión web, por ejemplo, y tengo que hacer una VM de clientes o una VM de proveedores, una VM de cosas así, el admin de Django sobra para eso. ¿Sí? Basta y sobra para eso. Nosotros tenemos proyectos que elaboré antes en el laburo, una planta de aviones, una planta que procesa partes de aviones, que tiene lógica súper compleja, y es la gran mayoría de todo ese sitio es admin configurado, ¿sí? Admin customizado para que muestre las cosas como ellos querían. Hay, sí, algún límite siempre en customizar código que está pensado para algo y uno a veces lo está llevando ya para el límite de hacer algo muy distinto, pero cubre tranquilamente el 80-90% de lo que uno normalmente necesita en una VM. O sea, si se está saliendo mucho de eso, sí uno puede agarrar y decir, no, no uso la admin, uso otra cosa. Pero si tengo un típico VM, ya está, no me tengo que sentar a programarlo. Django lo hace solo. Fue como la primera vista, porque justamente cuando lo vi, dije, nunca más en mi vida escribo un bendito VM a mano. O sea, esto de acá, para todo el resto de mi vida, voy a usar eso para VMs. Hasta que aparezca algo mejor que Django. Bueno, ¿cómo se enganchan todas estas piezas de cosas que hablamos hasta ahora? Básicamente, en algún momento algún usuario va a decir, yo quiero ver este sitio, ¿sí? Entonces entra a su navegador, escribe una URL y le da Enter. Alguna magia en el medio de DNS y qué sé yo para saber a qué servidor le van a pegar. La cosa es que de alguna forma nos va a llegar esa petición a nuestro servidor que está corriendo el sitio en Django, ¿sí? Así que a nuestro servidor le llega una petición que dice, quiero ver tal sitio. En realidad me llega sobre todo esta última parte, dice, quiero ver /policiales. Eso es una URL. Yo en Django en los controladores digo, cada URL, qué cacho de código tiene que ejecutar, ¿sí? Los cachos de código que tiene que ejecutar son las vistas, que son una función normalmente. Entonces, Django dice, /policiales, el que tiene el cacho de código que tengo que ejecutar, la vista que tengo que ejecutar para eso es la función policiales. Entonces agarra y llama a la función policiales. ¿Qué hace la función policiales adentro? Lee, por ejemplo, todas las noticias de la base de datos filtradas por categoría igual a policiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está usando el ORM para leer datos de la base de datos. Y quizás también guarda datos de un visitante nuevo o cosas por el estilo, tranquilamente. La cosa es que cuando termine de preparar todas las cosas, ¿qué tiene que devolver? Normalmente va a ser un devolver tal HTML metiéndole adentro tales datos. ¿Sí? O sea, devolver esa plantilla, que es la que estoy usando para la sección de policiales, con estos objetos noticia que leí de la base de datos. Entonces, Django recibe eso y arma todo el HTML, le mete las noticias adentro que nosotros le dimos, y ese HTML se lo devuelve al usuario, y es lo que el usuario ve en el navegador. ¿Se entiende esta idea así general? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora lo vamos a hacer andar a esto. Está en verde, por las dudas, lo que es código que escribimos nosotros, ¿sí? En gris, cosas donde nosotros tocamos un poquito de configuración y demás, pero no necesariamente escribimos tanto código. Del HTML, por ejemplo, vamos a escribir parte del template y después parte de Django lo va a rellenar con datos. En las URLs nosotros vamos a definir qué URL llama qué vista, pero no escribimos el código para decidir todo eso, por ejemplo, eso lo hace Django. Las vistas, sí, las vistas las escribimos completas nosotros porque es la lógica de nuestro sitio. Sí, es qué tengo que hacer cuando un usuario me pidió tal cosa. Bueno, vamos a hacer demo entonces. Ahora me siento. Litox dice que no hay que hacer código en vivo. Yo a esta charla siempre le hice con código en vivo y hasta ahora nunca falló. Así que obviamente hoy va a fallar por algo. Igual yo hago un poquito de trampa para hacer demo. Que es que me armé un guión ya con los cachos de código y los voy copiando y pegando. Entonces no le erro escribiendo nada en vivo. Que es la típica que genera problemas. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí. Medio raro programar así.
Ahí se ve. ¿Se ven de atrás, sobre todo? Más... ¿Ahí? Ustedes porque son viejos. Todo esto estoy preparando yo mi ambiente para trabajar cómodo, no se preocupen. No es nada que ustedes tengan que hacer. Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo una carpeta vacía, ¿sí? Estoy con la terminal en esa carpeta. Yo un montón de cosas las voy a hacer desde la terminal. No hace falta que se hagan desde la terminal. Hay IDEs que te permiten hacer todo esto con clics, ¿sí? Yo uso la terminal porque a mí me es lo más cómodo, no es la única forma de hacerlo. Un cosito más, me voy a abrir un editor. Yo uso Vim como editor, pero cualquier editor está bien. No hay ninguna... Django no tiene ninguna preferencia de editores ni nada por el estilo. O sea, es solamente las librerías, ustedes úsenla con el editor que quieran de código. Bueno, me voy a abrir mi machete, que está ahí. ¿Qué es lo primero que necesito para empezar a trabajar con Django? Lo primero que necesito es crear mi sitio, ¿sí? Mi sitio era un proyecto. Yo ya tengo instalado Django acá en mi máquina. ¿Cómo se instala? No lo hago acá porque normalmente es problema de tener internet, pero básicamente es una cosa así. ¿Sí? Con eso normalmente me bajo y me instalo Django. Eso yo ya lo tengo hecho. Es eso, esperar un ratito y ya está. O sea, y un ratito pueden ser segundos, depende de la conexión que tengan. Ahora entonces que ya tengo Django, puedo hacer esto. Puedo decirle Django admin. ¿Vieron que dice admin? ¿Le suena de algún lado admin? ¿De dónde le suena? ¿De dónde le suena? ¿No le suena a ningún lado? No me estuvieron escuchando nada, Nacho. No, ¿se acuerdan que hablé de admin hace un ratito? Bueno, esto no tiene nada que ver. Ese script se llama Django admin porque quedó así históricamente, pero no tiene nada que ver con el admin que estaba hablando antes. Ese script lo voy a usar una sola vez para crear mi proyecto. Le digo Django, créame un proyecto y le digo qué nombre. Se va a llamar noticias. Corrió. Y ahora en la carpeta esa que antes estaba vacío, hay una carpeta noticias. ¿Sí? Nada del otro mundo. ¿Qué hay en esa carpeta noticias? Vamos a subirlo el tamaño de letra. No, el tamaño de letra no sube, pero bueno, los iconitos. Adentro de la carpeta noticias hay otra carpeta noticias y un manage.py. Ese manage.py es un programita que vamos a usar un montón, pero no lo vamos a modificar. Sí, lo vamos a ejecutar un montón de veces para hacer cosas, pero no lo vamos a modificar. Y adentro de esa subcarpeta noticias están, por ejemplo, settings.py, que ahí es donde voy a escribir todas mis configuraciones, urls.py, donde voy a poner las URLs generales del proyecto, WSGI, que eso es algo de cuando lo quiera llevar a producción, uso eso para ejecutarlo. Hoy no lo vamos a ver. Pero todavía no tengo ninguna aplicación adentro de esto. ¿Sí? Vamos a crear una aplicación. Ya me meto ahora sí en la carpeta de mi proyecto, en la carpeta noticias, y todo el resto de las cosas voy a siempre trabajar desde esta carpeta. ¿Se acuerdan que teníamos ese programita manage.py? Bueno, vamos a usarlo. Vamos a correr ese programita y decirle, che, en mi proyecto quiero que crees una aplicación que se llame sitio. Sitio es un muy mal nombre para aplicación, pero para la demo está bien. ¿Por qué? Porque básicamente estoy diciendo toda la lógica de mi sitio va a estar ahí. Cuando yo les dije, las aplicaciones está bueno separar y tener distintas aplicaciones para distintas partes. Bueno, acá voy a meter todo en una porque la demo es chiquita. Pero normalmente uno tendría muchas aplicaciones con nombres menos genéricos que eso. Y en inglés. Programen siempre, muy buen consejo, programen siempre todo en inglés. Toda esta demo va a ser todo en castellano. ¿Qué me hizo? ¿Se acuerdan que en la carpeta había solamente la subcarpeta noticias y el manage.py? Bueno, ahora hay una carpeta sitio donde va a estar todo lo de esa aplicación. ¿Sí? ¿Qué tiene adentro? Un admin.py, que este sí tiene que ver con el admin, que es donde voy a configurar qué cosas quiero ver en el admin. Un apps.py que no lo voy a estar usando, que es un poco de configuración general de la aplicación. Models.py, se imaginan que va a ir ahí, toda la definición de las cosas que interactúan con la base de datos. Tests, si escribo test, hoy no lo vamos a ver, pero están ahí. Y views, donde está la lógica de mi sitio, ¿sí? La lógica de cuando vea tal cosa, quiero que leas tales noticias y le muestres tal HTML, está ahí. Y vamos a crear una carpetita más, que no la creo porque depende de uno donde le quiere ir y más, pero buena costumbre tenerla dentro de la aplicación, que es la carpeta templates, ¿sí? Donde voy a meter los HTMLs que yo le quiero mostrar al usuario, las plantillas HTML van a estar ahí. Y ahora sí, a ver mi machete, ¿qué es lo que sigue? Ah, sí.
Yo podría agarrar y correr este sitio directamente, ¿sí? Pero hay una cosita que le está faltando, una cosita muy importante. Yo voy a abrir el settings.py, ¿sí? Ese que estaba en el subdirectorio de noticias. Lo voy a abrir. Tiene un montón de cosas adentro. Por ejemplo, el debug igual a true o false, ¿sí? Si queremos trabajar en modo debug o no. Tiene un montón de configuraciones generales, pero hay una que me interesa mucho que es esta, la de Installed Apps. Yo acá le voy a decir, quiero usar la aplicación sitio, ¿sí? La aplicación esa que creamos recién, le voy a estar diciendo, la agrego a la lista de aplicaciones instaladas. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que agregar a mano y Django no asume directamente que si está ahí adentro de la carpeta del proyecto la tiene que usar? Porque básicamente yo puedo querer encender y apagar aplicaciones, ¿sí? Entonces Django con una setting me dice, bueno, decime cuáles son las aplicaciones que realmente querés estar usando. Quizás tengo alguna aplicación que la dejo desactivada, o quizás tengo aplicaciones que no están ahí como carpeta y están en otro lado instaladas, pero igual las puedo encontrar, entonces las uso. Por ejemplo, todas estas aplicaciones que ya está usando, ¿sí? Como ven, ya tiene un montón de aplicaciones usando. Bueno, después de eso, ¿qué otras configuraciones me pueden interesar? Bueno, algunas configuraciones, por ejemplo, de dónde tenés que buscar los templates, las plantillas, o dónde está tu base de datos, ¿sí? ¿Qué motor de base de datos usás? ¿Cuál es el usuario y contraseña? Todo ese tipo de cosas en la setting de bases de datos. Por default ya está usando SQLite, que es una base de datos re simple, tipo Access, digamos, hacer un archivito ahí, que eso lo uso para desarrollo y para probar. ¿Qué base de datos se soporta normalmente? Postgres, MySQL, además las comunes las soporta todas. Vamos a dejar SQLite para las pruebas. Y ahora sí, entonces, yo agregué mi sitio, vamos a empezar a tocarle código al sitio, ¿sí? Para empezar a usar un poco de lo de Django. Una de las grandes cosas que tenía Django en el ORM, vamos a empezar usando eso. La interacción con la base de datos lo definía, a la interacción con la base de datos la definía dentro del models.py. Así que abro el models.py. Y voy a pegar esto que me copié de mi machete. Borro este comentario que dice crea tus modelos acá. Y esto es un ejemplo bien básico de cómo es un modelo en Django, ¿sí? ¿Qué le estoy diciendo acá? Yo le estoy diciendo a Django, yo voy a tener en la base de datos noticias guardadas y cada noticia va a tener título, texto, fecha y archivada, ¿sí? Título y texto son textos, uno más largo que el otro. Fecha es un datetime y archivada es un booleano, ¿sí? Archivada o no archivada. Entonces le estoy diciendo a Django, esto es lo que yo quiero guardar en la base de datos. No le estoy diciendo esto va a ser en Postgres, esto va a ser en SQL y demás, porque esto mismo funciona para cualquiera de los motores de base de datos que vaya a usar. ¿Sí? Todos los motores de base de datos que Django soporta, este modelo va a andar en cualquiera de todos esos. Vamos a crear nuestro primer template, nuestra primera plantilla. Eso lo voy a hacer dentro de la carpeta templates, esa que había creado antes. Voy a crear un inicio.html y vamos a pegarle un cacho de HTML adentro. Levante la mano el que nunca vio HTML. Bien. Levante la mano el que nunca escribió HTML. Ah, no. HTML es básicamente el lenguaje que usamos para mostrar contenido en la web. Sí, es feo porque es un XML, pero bueno, es lo que hay que usar. Eso no es culpa de Django, eso es culpa de Tim Berners-Lee o quienes hayan inventado la web. Pero básicamente en HTML acá le estoy diciendo, esto es un título grande y esto es un párrafo de texto. ¿Sí? O sea, quiero que esto se vea de esa forma. Y vamos a crear nuestra primera vista básica. Las vistas estaban en el views.py. ¿Sí? Yo uso este cosito que me encuentro en los archivos solos, pero bueno, son los archivos que estábamos viendo antes en el explorador de archivos, ¿sí? No están en ningún otro lado. Nuestras vistas, decíamos, las vistas son el código en sí de nuestro sitio, lo que dice que hay que hacer cuando el usuario pide algo. Bueno, acá lo que estoy diciendo es, cuando el usuario quiera ver inicio, ¿sí? La vista de inicio, lo que vas a hacer es renderizar el inicio.html. Y acá le digo con qué datos, que ahora no le estoy pasando ningún dato. Eso es un diccionario vacío en Python, ¿sí? Le estoy diciendo, no hay ningún dato para meterle dentro de ese HTML. ¿Sí? Es bien simple. ¿Qué me falta? Lo único que me falta es en algún lado decir en qué URL se tiene que ejecutar esta vista. Así que vamos a hacer eso. Copio esto. Y voy a abrir el... ¿Qué archivo? urls.py.
Creo que algunos lo dijeron, pero como hablan todos juntos, no se entiende nada. ¿Qué pego en mi urls.py? Dos cosas. Lo primero es esto, que estoy diciendo de las views, ¿sí? Del archivo de views, de sitio.views, importate inicio, la función esa que acabamos de definir. ¿Sí? Me traje esa función. Y entonces, adentro de esto, adentro de los patrones de URL, digo, cuando el usuario quiera entrar a inicio barra, ejecuta la función inicio esa que te di recién. ¿Sí? Esto es un string. ¿Ven algo raro en este string? ¿Eh? Símbolos, chirimbolos. ¿Les suenan alguna de estos chirimbolos, piquitos y signos pesos? ¿Escucharon alguna vez hablar de expresiones regulares? ¿Quién nunca ha escuchado hablar de expresiones regulares? Bueno, expresiones regulares son algo re interesante. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto? 15. Uff, les explico toda teoría de compiladores. No. Las expresiones regulares son algo re importante en programación y a la vez algo re enquilombado y que casi siempre hace renegar, que básicamente me permiten definir patrones de texto. Es eso. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es un número de teléfono? Y un número de teléfono son n dígitos que pueden ser del 0 al 9, ¿sí? Y que puede tener a veces algún guión o algo en el medio. Por ahí también puede tener paréntesis. Si yo ahora les doy todo el texto de un libro, ¿cómo hacen ustedes para extraer todos los números de teléfono que hay dentro de ese libro? Y tendrían que ir recorriendo el texto y ver cuándo encuentran algo que tiene esa forma que decíamos recién, ¿sí? La forma era n, uno o más dígitos del 0 al 1 con paréntesis o guiones también posiblemente en el medio, ¿sí? Bueno, yo eso lo puedo expresar como una expresión regular, ¿sí? Una expresión regular que diga un número de teléfono es números o paréntesis o guión de uno o más de esos caracteres, ¿sí? Y listo. Eso es una expresión regular. Acá, uy, está re abajo, no me había dado cuenta que quizás no ven nada porque está re abajo. Ahí está. Acá, en las URLs Django usa expresiones regulares. Me pide que yo escriba una expresión regular. ¿Por qué? ¿Por qué no uso un string normal para decir la URL? Y porque las URLs pueden tener formas. Pueden tener, por ejemplo, una fecha dentro de la URL, ¿sí? Y si mi URL tiene fechas, por ejemplo, ver noticias del día, barra y la fecha, ¿cómo voy a definir todas las URLs posibles para que llamen siempre a la función ver noticias del día? ¿Sí? Necesito alguna forma de decirle con una expresión regular, cualquier URL que diga ver noticias del día y después vengan 2 dígitos, un guión, otros 2 dígitos, un guión y otros 4 dígitos, ¿sí? Entonces lo tengo que decir con una expresión regular. En este caso no estamos aprovechando eso porque esta URL es fija, no tiene partes variables. Pero bueno, todas las URLs son expresiones regulares por ese motivo, porque puedo tener URLs que tengan cosas variables. ¿El piquito qué significa? Que empiece con, y el signo pesos qué significa? Que termine con. ¿Sí? O sea, la URL tiene que empezar, decir inicio, barra y terminar. Entonces, por ejemplo, si un usuario trata de entrar a inicio barra 2, no va a funcionar, no va a usar esa URL, ¿sí? Y en este caso no va a usar ninguna, porque no hay ninguna que machee con eso, así que le va a decir 404, esto no existe. Si yo no le pusiese signo pesos, por ejemplo, corro el riesgo de que cualquier cosa que pongan después también entren a esa función, cuando no es lo que yo quiero. O sea que la barra es obligatoria, poner el usuario inicio barra. Buena pregunta. Yo acá estoy diciendo que la barra es obligatoria. Django por default me agrega barra al final de todas las URLs que reciba. ¿Sí? Entonces yo defino mis URLs siempre con barra al final porque sé que Django cuando llegue la request, si no tenía la barra, le va a poner una barra al final. Así que si el usuario no pone la barra al final, no hay drama. Es una buena práctica, digamos. Bueno, ahora sí, entonces, recapitulando. Dijimos, cuando el usuario entre a la URL misitio.com barra inicio barra, yo quiero que se ejecute esa función que se llama inicio. Le puse todo nombre iguales por sanidad mental, ¿sí? Le podría haber puesto prueba 1 y que llame a la función ejecutar 2, ¿sí? Lo que se me cante. No importa, sí importa porque después cuando yo en un mes lo quiera mantener no voy a entender un carajo lo que está pasando. Bueno, pero lo dijimos, entonces ejecutar la función inicio. ¿Qué hace la función inicio? Ahora sí. La función inicio dice, bueno, cuando me pediste que ejecute la función inicio, lo que tenés que hacer es mostrar, renderizar el template
inicio.html. ¿Sí? ¿Y qué tiene el inicio.html? Tiene un noticias.com, bienvenido. ¿Sí? Así que si el usuario entra a misito.com/inicio, debería ver un título que diga noticias.com y un texto que diga bienvenido. Vamos a ver si eso anda. Yo les había prometido que Django tenía el servidor de pruebas. ¿Sí? No les mentí, así que vamos a usar eso. Voy a abrir una consola aparte y voy a dejar ese servidor corriendo para poder seguir usando esta consola por otras cosas. Esto es cosa mía de mi entorno de laburo. Ahora sí, esto es Django. No, eso no es Django. Esto es Django. Le digo, correr el servidor. Sí, correr el servidor ese de pruebas. Fíjense que dice, no, no puedo correr. ¿Por qué? Ahí está en rojo, abajo de todo, dice, el puerto que estás tratando de usar ya está en uso. ¿Por qué? Porque tengo mis slides corriendo en ese puerto, así que las voy a matar. Ahí está. Ahora sí. Corre y me dice, sí, corrió. Tenés cosas que no hiciste, todavía me está advirtiendo algunas cosas, pero el servidor está corriendo. Y me dice, está corriendo en esta IP de puntos puerto, que es básicamente local 2.8000. 10 minutos, ok. Entro. ¿Y qué veo? Error. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo este error? Y me está diciendo, mira, vos trataste de entrar a tusitio.com directamente, ¿sí? No trataste de entrar a /inicio, no trataste de entrar a /admin, no, ninguna de las URLs que están definidas, que son esas dos. Nosotros habíamos dicho que era en /inicio. Inicio, ahí está. Así que ahora sí, entremos a la que habíamos definido nosotros. Y vemos el HTML que habíamos hecho. ¿Sí? Hasta acá, súper simple. Vamos a meterle un poquito más de cosas. Nosotros teníamos modelos en la base de datos, ¿sí? Vamos a empezar a usar la base de datos. Voy a agregar cosas a mi vista, ¿sí? Lo primero que voy a agregar es importo mi modelo noticia, ¿sí? Porque se acuerdan que el modelo estaba en el models.py y la vista está en el views.py. Así que desde la vista le digo, tráete el modelo noticia porque lo quiero usar. Y tráete también el modulito de Python para trabajar con fechas, porque se acuerdan que tenía un campo fecha. Bueno, vamos a usar el módulo de Python para obtener la fecha actual. Y ahora sí, en nuestra vista, vamos a agregar un cacho de código. Antes de devolver la respuesta, nuestra vista, ¿qué hace? Crea un nuevo objeto noticia. ¿Sí? Esa primera línea de noticia igual a noticia entre paréntesis. Eso es en Python instanciar. ¿Sí? En la variable noticia me queda una instancia de la clase noticia. Y le digo... Perdón, en la variable nueva me queda una instancia de la clase noticia. Y le digo, el título es tal cosa, el texto es tal otra, la fecha es datetime.now y nueva.guardar. ¿Sí? .save. Mis paréntesis no parecen corchetes, mis paréntesis son claramente paréntesis a mis ojos. Sí, perdonen. Uso una fuente que sí, que a mí me encanta la fuente, pero tiene ese problema. Igual yo ya me acostumbré, ya tengo la visión súper afinada para eso, pero bueno. Si me pongo a buscar ahora otra fuente vamos a demorar demasiado. Bueno, ¿qué debería hacer esto entonces? Fíjense que yo en ningún momento dije abrí la conexión a la base de datos, ni armé ningún SQL, ni nada. Y esto en teoría debería andar. ¿Va a andar? No. ¿Por qué no va a andar? Exacto, no tengo ninguna base de datos creada. En ningún momento creé ninguna base de datos. Yo le dije, ¿vas a usar una base de datos de SQLite que está en tal lado? ¿La creé? No. ¿Creé las tablas? Tampoco. Vamos a hacer eso. Django, no, make migrations, ahí está. Django tiene una cosa que son migraciones de base de datos, ¿sí? En vez de decirle, lee los modelos y créame las tablas así como están, no. Hago una migración y después la aplico. ¿Por qué? Y porque quizás yo estuve trabajando y le fui agregando campos y qué sé yo a mi base de datos acá local, pero en producción todavía esos campos no están. Entonces yo quiero que los cambios que vaya haciendo a la base de datos sean pasitos, ¿sí? Un pasito que iba a agregar tal campo, otro pasito que iba a agregar tal tabla y demás. Cosa de que en el momento que creo la base de datos no tenga que ser ya definitiva como va a ser, sino que después le pueda seguir haciendo cambios. El make migration que hace, mira qué le falta aplicar y demás, y me crea una migración nueva. Fíjense que dice, bueno, sí, mira, los cambios que yo hasta ahora nunca había visto es, tenés un modelo nuevo. Así que crea una migración que sea crear las tablas necesarias para ese modelo. Una sola tabla. Y ahora sí le puedo decir, aplicar esos cambios en la base de datos. ¿La base de datos existe? No, entonces la va a crear.
¿La tabla para el modelo de noticia existe? No, entonces la va a crear, va a aplicar esa migración. Y además va a aplicar un montón de cosas. Fíjense que está corriendo un montón de otras migraciones. ¿Sí? Migraciones de, por ejemplo, auth, porque tiene una aplicación de autenticación, entonces ya crea la tabla de usuarios y todo. Las tablas que necesita para el admin y más cosas. ¿Sí? Las tablas que necesita para las sesiones. Pero terminó y me dijo, creé todas las tablas. Así que ahora sí tenemos una base de datos con las tablas creadas. Y todavía no escribimos una sola línea de SQL y no la vamos a escribir. SQL es malo. Bueno, y mi sitio estaba corriendo. Entro muchas veces. ¿Está guardando las noticias? 5 minutos. Llego. ¿Está guardando las noticias? ¿Cómo saben? O sea, yo podría poner un HTML estático y refrescarse un montón de veces y ustedes me van a decir sí. No sabemos, ¿sí? Porque no las estamos mostrando en ningún lado. Vamos a mostrarlas rápido. Epa. Bla, bla, bla. Vamos a agregar un cacho al HTML para mostrarlas. Ahí está. En el HTML que teníamos antes le agregamos un pedacito más al final, que el que sabe de HTML se va a dar cuenta de eso no es HTML válido. Justamente esto es una plantilla HTML, una plantilla de Django, que tiene cachitos de código dentro que Django entiende para generar después el HTML que le va a dar al usuario. ¿Qué están diciendo esos cachitos de código? Dicen, por cada noticia en la lista de noticias, mostrá un texto, un título, un título que diga noticia.fecha y noticia.título, y después abajo en un párrafo normal, el texto de la noticia. ¿Sí? Entonces el HTML final que el usuario va a ver va a tener ese cachito de código adentro repetido n veces, una vez por cada noticia. ¿Sí? Y con los datos de la noticia ya reemplazados adentro. No va a haber esas llaves raras. Ahora, esto está diciendo por cada noticia en la lista de noticias. En lista-noticias. ¿Esa variable existe en algún lado? No. ¿Sí? Eso se lo tenemos que pasar cuando le decimos usa tal plantilla, le tenemos que decir y usa estos datos. ¿Sí? Y se los decimos con esos nombres que lo estamos usando dentro de la plantilla. Obviamente voy a copiar y pegar código. 2 líneas. La primera línea, ¿qué dice? Tráete todos los objetos noticia de la base de datos. Fíjense que de vuelta no estoy escribiendo SQL. Y después le digo, mostrame el inicio HTML. Y ahora sí, donde antes había ningún dato, ahora sí le meto datos. ¿Sí? Entonces borro la línea vieja que no sirve más. Donde le digo los datos, le digo, usa como lista-noticias lo que hay en esta variable donde yo recién guardé todas las noticias que leí de la base de datos. ¿Sí? Guardo todo. Refresco y ahora sí, se ven todas las noticias. Todas tienen el mismo título, la fecha va variando un poquito, pero se dan cuenta que sí, que anduvo. Y para terminar, yo les dije que el admin estaba recopado, así que vamos a mostrar el admin rapidito. Epa. Abro el admin.py, que es donde le voy a decir qué cosas quiero ver en el admin, y agrego esto. ¿Qué dice esto? Bueno, me importé el modelo de noticia de vuelta porque lo quiero usar acá. Y le digo, admin, en tu sitio mostrame noticias. ¿Sí? ¿Dónde está el sitio de admin? En /admin, porque eso es lo que decían las URLs. Me pide login. ¿Tengo un usuario? No. Vamos a crear un usuario. Create superuser, sí, es lo que uso para crear un superusuario que tenga todos los permisos. Que se llama fisadev@gmail.com. Password paparulo de vuelta. Y listo, ahora sí tengo un usuario. Me lo veo. Fisa paparulo. Y fíjense que veo varias cosas. Veo grupos, usuarios, ¿sí? Porque Django ya tiene esas cosas y ya me hizo los ABM y todo para eso. Y veo noticias. Entro a noticias y veo una lista de noticia object. Porque nunca le dije qué columnas quería ver, entonces dice, aquí hay un objeto noticia. Si entro a alguno de esos noticia object, por ejemplo, tengo todo el formulario para editarlo con los textitos bien armados, con un selector para la fecha, para la hora y todo ese tipo de cosas. Un booleano es entonces un checkbox. Sí, incluso si lo modifico y lo guardo. ¿Era el primero? Sí. Y después voy a la historia y me dice, mira, recién a tal hora FISA le cambió el campo archivado. Si ya me hace todo el historial y demás. Para terminar, y con eso cerramos, vamos a hacer que esto se vea más lindo.
¿Qué agrego? Agrego dos cositas. Agrego una clase admin noticia que hereda de model admin, que es donde voy a meter todas las configuraciones de cómo quiero que se vea el admin de noticia. Y fíjense que le digo, en la lista mostrar tales columnas, en la lista permitirme filtrar por tales otras columnas, permitirme buscar por tal columna y mostrarme una jerarquía de fechas, que eso es entrar al año, después entrar al mes, después entrar al día, después volver para atrás para el mes, y qué sé yo, por el campo fecha. Y cambio la línea esa vieja que antes decía simplemente mostrame noticias, ahora le digo mostrame noticias, pero usando esa configuración que definí recién. ¿Sí? Guardo el archivo, refresco el admin y ahora se ve más copado. Ahora se ve con las columnas que yo le pedí que se vea, con los filtros al costado por los campos que yo le pedí. Que esto, obviamente, todo eso se puede hacer mucho más customizado. O sea, si yo quiero definir mi propio filtro con las queries específicas para cada textito ahí, lo puedo hacer como quiera. Puedo buscar. Obviamente acá no tengo mucho para buscar. A ver, vamos a crear una nueva que diga pday. Buscaba por texto, ¿no? Este es un pday. Fecha ahora. Guardo. Y ahora sí, entonces puedo buscar pday. Y aparece solamente la que era el pday. Obviamente todas esas cosas funcionan. ¿Sí? Hay mucho más de Django. Hay muchísimas cosas hechas, resueltas que se pueden usar y demás. Pero fíjense que en 5 minutos llegamos a hacer, por ejemplo, este ABM, que traten de estimar cuánto tiempo les llevaría programarlo pata. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que es mucho más de 5 minutos. Si quieren meterse en esto, ¿cómo seguir? No lo muestro ni la slide. DjangoProject.com es el sitio oficial. Ahí hay tutoriales y hay un montón de documentación y demás. Y también métanse en la lista de correos de Python Argentina. Hay mucha gente en Python Argentina usando Django y mucha gente entonces que los va a poder guiar, les va a poder ayudar cuando tengan problemas y demás. Así que si les interesó el tema, siéntanse libres de después agarrar por el pasillo, de meterse, jugar, probar, preguntar por mail, todo lo que quieran. Espero que les haya servido y estamos. Tenemos 5 minutitos para preguntas. Pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna? Sí, allá. Sí. Sí, podría haber importado todas las vistas. Como práctica, usualmente se suele no usar el import asterisco. Vos hablas de eso, del import asterisco. ¿Sí? Como práctica se suele no usar el import asterisco porque muy comúnmente terminás pisando cosas que no querías pisar. Por ejemplo, si usabas, no sé, habías importado alguna, en el views.py habías importado algo en un lado, cuando desde el otro lado vas a importar asterisco, vas a traerte también esas cosas y no las quieres en el otro lugar. Entonces por eso se suele ser explícito importar solo lo que uno quiere. ¿Alguna? Sí, allá. En el archivo setting, Ajá. vos lo importaste, como si fuera una librería. Vos podés hacerlo desde el setting en la parte de template y ponerle la dirección donde están los templates, ¿o no? En el settings podés decirle en qué directorio están los templates, ¿sí? Hay varias formas de cargar templates. Hay una que es la que a mí más me gusta, que es probar directamente si en la aplicación no hay una carpeta templates. Para mí esa es la más sana para meter los templates de cada aplicación en su directorio. Pero si no, también podés decir, también hay otros directorios de templates globales que están en tal y tal lugar. Y entonces cuando vos digas, usa el template de inicio.html, también los va a buscar ahí, a ver si no los encuentra ahí. Eso se define en el settings y es para eso. ¿Ninguna duda más? Sí, Boris. ¿Dónde encuentro? Vos dijiste que había muchas aplicaciones ya hechas. ¿Dónde las Sí. ¿Dónde las encontrás? No hay un buen lugar así de referencia para decir dónde busco la lista de aplicaciones. Hay un sitio que se llama Django Packages, o no me acuerdo si es djangopackages.com o algo así, pero si googlean Django Packages lo van a encontrar, donde lista para muchas cosas, lista buenas aplicaciones. Por ejemplo, si quieren comparativa de aplicaciones para integración con redes sociales, ahí están todas listadas y con columnas de qué tiene cada una y qué sé yo, pero no está todo. Lo usual es googlear un poco, buscar en GitHub, ¿sí? En GitHub donde están los repositorios de código de software libre, más el sitio más grande para eso. Si no, preguntar en las listas, porque por lo general la gente que ya estuvo hace un tiempo tiende a saber por haber visto en conferencias, en blogs y demás qué es lo que se está usando. Entonces preguntarle a alguien que ya está en el tema también es una herramienta re válida para saber si yo quiero hacer tal cosa, cuál es la aplicación más recomendable para eso. ¿Alguna otra duda?
Bueno, estamos entonces.